En este capítulo vamos a probar nuestro plugin que instalamos en el capítulo anterior para poder subir imágenes, crear colecciones desde Lightroom. Vamos a venirnos a colecciones y quiero que veas que aquí tenemos una colección que es la que creamos llamada cristales. Si nos venimos a nuestro Lightroom, no estamos en un curso de Lightroom, pero te estoy explicando esto porque este plugin es muy importante cuando nosotros queremos trabajar con colecciones. Bien, como ves aquí en lo que es los servicios de publicación, ya tenemos instalado nuestro plugin y aquí tenemos una colección llamada cristales. Aquí me está identificando esta colección. Voy a minimizar y ahora quiero que hagamos lo siguiente. Me voy a venir aquí, le voy a dar con un clic derecho y le voy a dar aquí en editar ajustes para que me traiga a esta ventana y aquí quiero que configures lo siguiente. Bien, aquí tenemos algunos parámetros que tenemos que configurar previo a subir nuestras fotografías. Por ejemplo, ¿cuáles son los parámetros? Bien, estos son como unos ajustes preestablecidos para las fotos que nosotros vamos a subir. En primer lugar, yo te recomiendo que la calidad del archivo sea del 100%, luego que el espacio de color sea sRGB, que no sea Adobe RGB, tampoco Pro Photo RGB. ¿Por qué? Porque estas fotos serán únicamente para visualizarse y recuerda que estos espacios de color, digamos que tanto el Adobe RGB como el Profoto RGB son espacios de color para impresiones, para que digamos que un archivo se pueda imprimir. Cuando se trata de un archivo que solamente se va a visualizar en algún dispositivo, ya sea un dispositivo móvil, ya sea una computadora, la televisión, etcétera, lo más recomendable es el espacio de color sRGB. Entonces, para que lo manejes, otro parámetro es cambiar tamaño de imagen. Aquí yo te recomiendo que hagas lo siguiente, que redimensiones para encajar. Vamos a darle aquí a este check, vamos a ponerle una palomita y aquí vamos a decirle lo siguiente a lo que es Lightroom. Le vamos a decir lo siguiente, que al borde más largo no perdón, que al borde más largo le aplique un- una cantidad de píxeles de, puede ser 1500. 1500 píxeles. De esa forma, si nosotros subimos una fotografía horizontal, lo que va a hacer Lightroom es aplicarle 1500 píxeles en su lado más largo, en este caso en su lado horizontal. Si es una fotografía vertical, ¿qué es lo que va a hacer Lightroom? Le va a aplicar 1500 píxeles a lo que es el lado más largo, en este caso el lado vertical, por ese lado. Ahora, si quieres dejarle misma altura y misma anchura, ya es un tema personal. Yo prefiero aplicarle el borde más largo entre 1500 a 2000 píxeles. También lo puedes hacer por pulgada o centímetros. Bien, la resolución la puedes dejar en 300, aunque sinceramente no es necesario dejarle 300. Recuerda que las plataformas reducen la resolución a un 72 incluso, entonces puedes dejarle los 300. Otra cosa, enfoque de salida. Ya de por sí Pixiesit les aplica un sharpening, un enfoque, eso lo vimos. Si no te recuerdas, te voy a refrescar que eso está aquí en los ajustes de la galería y lo encontramos al final donde dice preferencias. Aquí aparece esta opción que dice Sharpening Level y aquí teníamos cuatro opciones. Una es óptima, baja, alta o ningún tipo de enfoque. Entonces, ya de por sí Pixie le aplica un enfoque. Aquí ya queda a criterio propio. Si quieres aplicarle un enfoque, activaríamos esto y aquí le daríamos en una de las siguientes opciones, ya sea para pantalla, para papel mate, para papel brillo, etcétera, etcétera. Y aquí elegimos lo que es la cantidad. En mi caso, le voy a quitar este ajuste
porque como te menciono, ya Pixiesit le aplica un enfoque. Bien, una vez hecho eso, le damos en guardar. Te comento que estos ajustes preestablecidos nosotros los vemos con más detalle en el curso de Lightroom. Bien, una vez que ya estamos con estas configuraciones, lo que vamos a hacer es irnos a nuestras carpetas, a nuestras colecciones. Yo voy a buscarme una colección que tengo por acá. Vamos a ver si tengo una de por acá. Déjame ver. Puede ser esta. Déjame ver. Creo que tengo unas. Creo que no las tengo en colecciones, las tengo en carpetas y puede ser esta. Ok, vamos a elegir unas tres de estas fotos. Yo voy a elegir, vamos a ver, voy a elegir esta, una. Voy a elegir eh, dos y voy a elegir tres y una cuarta. Esas cuatro fotografías. Ahora, hay algo que se me olvidaba y es lo que tenemos que hacer primero. Es venirnos aquí a nuestro plugin de Pixiesit. Le vamos a dar sobre él un clic derecho y vamos a crear una colección. Aquí en crear set. Vamos a crear o si no aquí directamente. Es decir, hay una pequeña diferencia entre estas dos, pero yo recomiendo en crear colección. Vamos a darle aquí en crear colección y aquí le vamos a poner un nombre y será el nombre de lo que es la persona, en este caso Fernanda. Y vamos a ponerle, ok. Luego aquí me dice que si le queremos agregar una marca de agua, le vamos a decir que sí, aunque recuerda que aquí no estamos contando con todos los parámetros de Pixiesit, eso tendríamos que ir nuevamente a lo que es la colección. Aquí la vamos a encontrar y aquí tendríamos que abrirla y aplicarle todos los demás ajustes. Bien, en este caso le voy a dar en crear colección y como ves, aquí tengo ya mi colección creada y aquí yo tendría que cambiarle el nombre a esta carpeta que se me creó. Ahí como ves aparece esta carpeta que nosotros encontrábamos acá. Si te recuerdas, aquí aparecía esta palabra de highlight o destacadas. En este caso le voy a dejar ese nombre para después cambiárselo en lo que es Pixiesit. Aunque aquí, si yo le doy clic derecho, aquí puedo crear una carpeta. Aquí yo le daría en crear set. Puede ser, no sé, vamos a ver, de pie, puede ser. Vamos a ver, vamos a poner a esta sentada. Y esta se va a llamar sentada. Y va a estar dentro de ¿qué colección? Dentro de la colección llamada Fernanda Quiroz, que es la que creamos, porque aquí nos aparecen todas, como puedes ver. Bien, vamos a darle aquí en crear y ahí tenemos nuestra carpeta. Luego tenemos aquí esta que le vamos a cambiar el nombre. Aquí clic derecho y le damos en cambiar nombre y le vamos a poner de pie. De pie y le vamos a dar en cambiar nombre. Simplemente estas colecciones las vamos a ver aquí. Voy a darle aquí y aquí nos va a aparecer. Recuerda que lo que estamos haciendo es lo que haríamos aquí en lo que son las carpetas. Vas a ver qué es lo que va a pasar. Voy a regresar para que veas cómo se van a subir. Ahora sí, me vengo a lo que es la carpeta que yo había seleccionado. Me vengo a lo que es la carpeta. Aquí la tengo. Voy a ubicarme aquí y voy a abrir lo que son los servicios de publicación y voy a elegir unas cuantas de ella de pie. Van a ser esta, dos, y voy a buscar una tercera que puede ser una que se vea un poco discreta, puede ser esta. Y una vez que he elegido las fotos, simplemente lo que hago es
arrastrarlas y colocarlas sobre mi carpeta. En este caso es para la carpeta de nombre de pie. Y como ves, ahí aparece las fotos, aparecen tres y aquí están, ahí las puedes ver. Y luego me voy a regresar a lo que son carpetas nuevamente y voy a irme a la colección, me vengo aquí a los servicios de publicación y aquí voy a buscar algunas de ellas sentadas. Pueden ser, vamos a ver, puede ser esta, puede ser esta otra y podría ser, vamos a ver, estas dos, por ejemplo. No tengo así como una bastante discreta. Puede ser, ok, esta vamos a dejar, estas dos. Estas. Y una vez que hemos seleccionado, hacemos lo mismo, las arrastramos, las colocamos sobre nuestras carpetas y listo. Una vez que hemos hecho eso, entonces aquí tenemos nuestras fotos. Como ves, el siguiente paso es seleccionar la colección porque también lo podemos hacer independientemente de las carpetas, pero yo recomiendo que lo hagas en lo que es la colección y luego le des aquí en publicar. Cuando le damos en publicar, aquí empieza el proceso de subida de las fotografías y simplemente hay que esperar unos segundos y aquí se va a empezar a crear nuestra colección. Vamos a darle unos segundos. Voy a minimizar esto para que veas. Aquí se están subiendo las fotografías, se está creando la colección en lo que es Pixiesit y se están creando las carpetas para que nosotros finalmente le apliquemos los ajustes finales. Vamos a darle unos segundos, ahí ya se subieron, vamos a minimizar, voy a refrescar aquí y como puedes ver ahí se ha subido, se ha creado nuestra colección de nombre Fernanda. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Es abrir la colección. Aquí tenemos las carpetas que creamos de pie, sentada, y aquí aplicaríamos algunos ajustes. Por ejemplo, puede ser cambiar la portada. Esto ya lo vimos que nosotros lo hacíamos en lo que es colección. Bueno, vamos a empezar por un orden. Primero, vamos a empezar aquí en lo que son las imágenes. Aquí dice que el nombre de la colección es este. Luego aquí que se muestre como un slideshow, que no se muestren los botones, que esté en español. Luego nos vamos a venir aquí a ajustes, a colecciones, ajustes de colecciones. Y aquí lo único que vamos a cambiar es, bueno, esto ya lo vimos. En diseño vamos a elegir un diseño. El diseño que yo voy a elegir, vamos a ver qué tal se comporta este. Yo creo que no está nada mal o el que elegimos anteriormente. Aunque yo creo que aquí hay uno que se llama Left. Es este, está bien. Esto tiene que ver con la portada. Aquí podemos cambiar la foto de portada. Nosotros podemos subir una foto de portada o si no, elegirla de las que ya tenemos. Le daríamos por acá, le daríamos aquí, seleccionamos la foto y aquí en los tres puntitos le damos convertir en portada. Ahí aparece. Ahora continuaríamos en lo que es el diseño para que nosotros podamos ver que lo que sigue le daría, bueno, esta foto, bueno, se ve bien, no se ve nada mal. Luego en privacidad pondríamos una contraseña. En mi caso voy a poner una contraseña. Puede ser esta carpeta va a ser privada. No la voy a poner pública. La voy a quitar del homepage. Aquí la voy a guardar. Aquí, ¿qué beneficio o qué permisos le voy a dar a esta carpeta? El permiso va a ser de descarga y voy a inhabilitar esto. Voy a quitar, ¿qué más? Yo creo que todo esto se lo voy a quitar. Aquí voy a quitarle el pin para que no utilice un pin. Luego le daríamos aquí en favoritas y le vamos a quitar las favoritas para que no elija. Y en el tema de la tienda la dejamos tal cual. Y luego lo que haríamos es en publicar y aquí tenemos ya nuestra colección
publicada. Aquí obtengo el enlace, aquí tengo la contraseña, me vengo a lo que es el Firefox, pego y aquí tendría mi carpeta, mi nueva colección. Aquí agrego lo que es la contraseña para poder ingresar. Le daría aquí en entrar, le digo no guardar y aquí puedo ver las fotografías. Como ves, ese es el procedimiento que se sigue desde Lightroom.